El grupo número 5, conformado por Sebastián Campoverde, Santiago Loaiza y mi persona, Nayauca Piña, presenta el proyecto del primer bimestre de la materia de construcción de carreteras 2. El proyecto se enfoca en el diseño geométrico vertical y transversal, así como en el movimiento de tierras para la carretera que conecta la entrada del Parque Nacional Podocarpus en Loja con el refugio de Cajanuma. Estos diseños son esenciales para proporcionar un acceso seguro y eficiente, fomentando el turismo y la conservación ambiental. El proyecto también integra elementos de diseño urbano y paisajístico para armonizar la carretera con el entorno natural y cultural, creando un espacio vial funcional y estéticamente agradable. Además, busca mejorar la accesibilidad a servicios básicos y ofrecer oportunidades económicas a la comunidad local, promoviendo el desarrollo sostenible de la región. Saludos, soy Sebastián Campoverde y continuaré con la parte del diseño geométrico de carreteras de la explicación de nuestro proyecto bimestral. Lo que se está visualizando en este momento son los parámetros obtenidos el siglo pasado. Entre ellos se pueden visualizar la velocidad de diseño, el tipo de carretera y el radio mínimo. Estos valores nos ayudarán a poder determinar factores futuros entre las tablas y estándares que se necesitan para tanto el diseño vertical, transversal y los movimientos de suelos. Continuando con el diseño geométrico vertical, empezamos por el tema de la pendiente máxima. Este valor es muy importante ya que nos ayuda a determinar cuánta es la inclinación permitida en nuestra carretera. Esto es un valor importante ya que los autos sufrirán un desgaste de los frenos a medida que la inclinación sea mayor. Por eso, esto se basa en el tipo de carretera que tenemos y su velocidad de diseño. Se ha marcado el valor del 15% ya que este es nuestro valor máximo. La distancia de visibilidad de parada se basa en la cantidad de distancia que necesita el vehículo para poder detenerse ante otro vehículo o algún acontecimiento que se presente. Para esto se basa en las tres velocidades específicas que contiene la ruta, 40, 50 y 60 kilómetros por hora. El valor que se usa es el de diseño, más no el calculado, por factor de seguridad. Continuando con el diseño geométrico vertical, pasamos a los otros dos tipos de distancias de visibilidad. La primera es la velocidad de decisión. En esta se tiene que especificar qué tipo de carretera se va a evaluar para las maniobras. ¿Esto a qué se refiere? Existen 5 tipos de maniobras, de la A a la E, y por lo tanto se tendrá que saber cuál de estas son las necesarias para evaluarse. En nuestro caso, hacer una carretera rural se necesitan los valores de la A y la C para las dos velocidades específicas que se nos presentan. Menores a estas no será necesario ya que el vehículo podrá detenerse y tener un mayor campo de visibilidad. Los valores señalados son los que se usarán, de 70 y 95 para A y 148 y 170 para C. Pasando a la velocidad de adelantamiento. Esta se ha dejado al final, ya que es la menos importante de las tres. De hecho, están ordenadas en el orden de mayor importancia a menor, siendo la de parada la más importante, ya que la de adelantamiento solo dependerá cuando el terreno lo permita. Esta también se basa en la velocidad específica y por lo tanto en las tres velocidades específicas que compone la ruta. Ahora pasamos al perfil vertical. En el perfil vertical podemos visualizar tanto la parte diseñada del Excel y trazada como los valores obtenidos de su diseño geométrico. Lo importante de esta tabla, o lo que nos tenemos que recalcar en este momento, son las pendientes, tanto de entrada y de salida, ya que estas nos servirán para calcular posteriormente las longitudes de las curvas. Y también su longitud, ya que si esta longitud es menor a la mínima, tendrá que corregirse. En la que se está visualizando en este momento ya es la corregida y finalizada. El perfil cuenta desde la cota 2387, que sería la primera, hasta la última 2813. Este trazado se realizó mediante el software del Civil 3D. Pasando y finalizando con las longitudes de las curvas verticales, vamos a ver dos tipos de longitudes verticales, tanto la longitud de la curva como la de sus tangentes. En esta tabla, creada por los autores, se puede visualizar tanto las pendientes de entrada y de salida que ya se han mencionado, el valor de I, que no es más que la resta de ambas pendientes, la de P, que es la distancia de parada, que ya se mencionó que se usa la de diseño, y las dos posibilidades de cálculo de longitud de curva. En este caso se usa el mayor, por eso se ha hecho una columna más para poder mostrar cuál es el valor que se ha usado. Y el valor de K. El valor de K es un valor que se estima para poder saber el drenaje de la carretera. Sin embargo, al igual que en el DP, se usa un valor de diseño más no el calculado. Esta sería nuestra tabla de longitudes verticales. Esta es el valor que se tiene que tener en cuenta para tener que corregir el civil.
Y finalizando con las longitudes de las tangentes verticales, podemos ver las tangentes que se basan en la velocidad específica con la longitud que deberían tener. La que nos compete a nosotros serían de 40 a 60. En conclusión, el diseño vertical nos ayuda a componer los adelantamientos, la visibilidad de parada y cualquier acontecimiento que se presente. Y por ello se tiene que tener en cuenta la pendiente máxima y otros factores como el tipo de carretera. Muchas gracias. El diseño geométrico horizontal es la definición de la forma y dimensiones de una carretera en un punto específico, abarcando su ancho y la ubicación de sus elementos, que pueden ser la calzada, las cunetas, los taludes y su relación con el terreno natural. Este diseño es fundamental para garantizar la seguridad, funcionalidad y la eficiencia de la vía, adaptándose al tipo de terreno y la clase de carretera y el volumen del tránsito esperado. Algunos de los elementos que se consideran para poder realizar el diseño geométrico transversal puede ser el ancho de la zona de la vía, el ancho de la explanada, el ancho de la banca, la corona, la calzada, los carriles y el espaldón. La calzada es una parte fundamental de la carretera destinada al tránsito vehicular. Está compuesta por una o más carriles, cuyo número y ancho dependen del volumen del tránsito y tipo de vía. El ancho total se obtiene multiplicando el ancho del carril individual, que podría ser entre 3 y 3.6 metros. En este caso nosotros hemos elegido 3 metros por carril. Además, aquí estamos mostrando la tabla número 10, que nos muestra la sección transversal típica o de la calzada, en donde nos muestra que para un tipo de superficie no pavimentada, vamos a estar entre un rango de la pendiente de la sección transversal para un solo carril entre 2 y el 6%, la cual nosotros hemos escogido el 4%. Siguiendo las recomendaciones de la AASHTO, en el ancho de la calzada se define tomando en cuenta el tipo de carretera, la velocidad de diseño y el tráfico medio diario anual. En este caso, considerando la tabla, una velocidad de diseño de 40 km por hora, un tránsito medio diario anual de 34 vehículos por día y un tipo de carretera colectora, se determina que el ancho de la calzada adecuado es de 5.4 metros, más lo que se agregue en un futuro que sería el espaldón de 0.6 metros, por lo que quedaría en un total de 6 metros. En vista al bajo volumen del tráfico, que nosotros tenemos que es menor a 400 vehículos, y la clasificación de la vía, que es colectora, se ha optado por un ancho del espaldón de 0.6 metros. Esta medida, acorde con las recomendaciones para carreteras de bajo flujo vehicular, resulta suficiente para atender emergencias menores y mejorar la seguridad de los usuarios sin generar costos adicionales considerables. En las curvas horizontales de las carreteras, el sobreancho se define como una ampliación temporal del ancho de los carriles. La necesidad de este espacio adicional surge de las características de giro de los vehículos en este tipo de curvas. Algunos tipos de factores que justifican el sobreancho puede ser la fuerza centrífuga, que al girar en una curva la fuerza centrífuga empuja a los vehículos hacia el exterior, requiriendo más espacio para mantenerlos dentro del carril y evitar derrapes. También puede ser el radio de vuelco, la seguridad y la eficiencia, y algunos de los beneficios del sobreancho es que este minimiza el riesgo de accidentes, facilita maniobras seguras y además aumenta la comodidad de conducción. La fórmula para poder calcular el sobreancho requerido en una curva horizontal es el ancho de la calzada en la curva horizontal menos el ancho en la entretangencia. En el cálculo de sobreancho de curvas horizontales se utiliza un vehículo de diseño tipo B, buses y busetas, como referencia basándonos en que la unidad máxima permitida en la vía es una buseta. Esta selección se justifica porque las busetas representan un porcentaje significativo del tránsito esperado en la vía, asegurando que el diseño sea adecuado para el tipo de vehículos que circularán. Además, al considerar vehículos con mayor tamaño y radio de giro, se garantiza que la carretera también sea segura para vehículos más pequeños. También el diseño con un vehículo tipo B como referencia asegura que la vía tenga la capacidad suficiente para manejar el volumen de tránsito previsto, incluyendo estos vehículos de mayor envergadura. Y por último, las dimensiones del vehículo tipo B son cruciales para el diseño de intersecciones, retornos, intercambiadores, garantizando su seguridad y funcionalidad. Ahora continuaremos con la metodología en Civil 3D, donde nosotros nos guiaremos con los valores previstos por la AASHTO. Además, realizaremos la determinación del offset y ajustaremos las curvas. Para la creación del offset, lo que tenemos que hacer primero es determinar la longitud, es decir, desde qué abscisa hasta qué abscisa vamos a crear el offset. Además, ingresaremos el ancho del carril, que en este caso es de 2.7 metros por carril, y añadiremos el largo del vehículo, que en este caso utilizamos el vehículo tipo B. Aquí lo que podemos ver es cómo se realizaron las curvas, en donde mostramos una imagen antes y una imagen después de la corrección. Aquí lo que podemos ver es los resultados del ancho de nuestra carretera con el sobreancho ya incluido.
Las secciones transversales de una carretera no solo representan su forma geométrica, sino que también fungen como herramientas valiosas para la estimación precisa de los volúmenes de suelo involucrados en la construcción. Esta información, a su vez, resulta crucial para la determinación de los costos asociados al movimiento de tierras, uno de los rubros más significativos dentro del presupuesto total de un proyecto vial. Además, podemos ver en nuestra imagen cómo podemos visualizar los distintos tipos de secciones. Como podemos ver, en la sección A sería la sección en corte cajón, que sería la excavación; la B sería sección de corte en ladera; la C sería sección en terraplén, que sería en este caso relleno; y la sección mixta, que sería media ladera, que sería en este caso corte y relleno. Bueno, esta figura nos representa una colección de secciones transversales típicas que ya habíamos visto en la figura anterior, pero ahora con una perspectiva más profunda. La sección 1 es una sección exclusivamente en corte, donde la carretera se abre paso entre la tierra. La sección 2 es una sección en corte en ladera, donde la carretera se adapta a la pendiente del terreno. La sección 3 es una sección mixta, en donde se combinan corte y relleno, pero el eje de la vía no coincide con la línea de ceros. La sección 4 es otra sección mixta, similar a la sección 3, pero con la peculiaridad de que el eje de la vía sí coincide con la línea de ceros. La sección 5 es una sección en terraplén, en donde la carretera se eleva sobre el terreno natural y el chaflán coincide con la línea de ceros. Y la sección 6 es otra sección en terraplén, similar a la sección 5, en donde el chaflán también coincide con la línea de ceros. Los taludes en la vía actual de ingreso al parque son esenciales como se presentan en la tabla. Los taludes en la vía actual de ingreso del parque son esenciales, como se presentan en las tablas. Al considerar estos taludes y el tipo de suelo donde se ubica el proyecto, se ha decidido adoptar un valor de 1:1 tanto para los taludes de corte como para los taludes de relleno. Bueno, dentro de las áreas transversales tenemos cómo fue la creación dentro del software Civil 3D, en donde primero lo que tenemos que hacer es la creación de la sección transversal, luego usaremos la herramienta Shoulders and Lines, luego terminaremos con las especificaciones de los carriles y de la pendiente transversal que se mencionó anteriormente. Siguiente de esto haremos la implantación del espaldón, seguido de esto haremos la creación del corredor, agregamos la capa del corredor y después de esto lo que haremos es crear una nueva sección, en donde nosotros definimos en qué abscisa queremos que se produzca la nueva sección. Y como podemos ver aquí, este sería el resultado de cómo quedaría un área de la sección transversal de la abscisa 240 de nuestra ruta, en donde podemos visualizar el área de corte y el área de relleno. Bueno, como resumen y conclusiones podemos decir que dominar los conceptos detrás del diseño geométrico transversal es fundamental para el desarrollo de proyectos viales eficientes y que sean efectivos. Al adquirir el conocimiento y las habilidades presentadas en este trabajo, estaremos preparados para comprender con mayor precisión los principios que sustentan las carreteras, lo que nos permitirá optimizar su diseño, construcción y su operación. El movimiento de suelos es un componente crítico en proyectos de mejoramiento vial, impactando significativamente en la estabilidad, durabilidad y costos de la construcción. Este capítulo analiza y justifica los parámetros utilizados para el cálculo y manejo de suelos, asegurando una base sólida para la carretera y optimizando recursos. Se exploran la clasificación y caracterización del suelo, métodos para calcular áreas y volúmenes de corte y relleno, la planificación del transporte y disposición del material excavado, todo con el objetivo de minimizar el impacto ambiental. Empezando con las condiciones generales, el proyecto de mejoramiento vial, como ya se había mencionado, se ubica en el acceso al Parque Nacional Podocarpus entre las provincias de Loja y Zamora-Chinchipe. Esta zona presenta suelos como areniscas, conglomerados, gneisses, granito y lutitas, tomando en cuenta la información proporcionada por el mapa geológico del Ecuador. Esta información es crucial para determinar las pendientes recomendadas y minimizar los volúmenes de tierra a mover, optimizando la estabilidad de la vía, a lo que se habló previamente también en los taludes. La geografía montañosa agrega desafíos al transporte de materiales, requiriendo planificación cuidadosa para reducir costos y evitar impactos ambientales negativos, especialmente en este lugar que es una zona protegida. La gestión adecuada de volúmenes de tierra es esencial para la estabilidad de la vía y la optimización de recursos y costos, con atención especial en minimizar el impacto ambiental. Los cortes implican la remunición selectiva de material del terreno natural, usando maquinaria adecuada y estudios detallados del material a excavar. Los diseños geométricos transversales y las secciones regulares ayudan a identificar y calcular las áreas de corte, como se había hablado en el capítulo anterior. Los rellenos utilizan materiales de cortes o bancos para alcanzar el nivel requerido por el proyecto, equilibrando los volúmenes de corte y relleno. En las áreas de relleno se deben usar materiales compatibles con el entorno natural y aplicar posiblemente técnicas de revegetación para prevenir la erosión.
La cubicación de volúmenes calcula los volúmenes totales de corte y relleno necesarios mediante métodos como el de secciones transversales y fórmulas específicas como es la de prismoide, piramoide y tronco de pirámide. Además, también se pueden utilizar herramientas digitales, como en este caso el AutoCAD Civil 3D, permitiendo una modelización precisa del terreno y ajustes en tiempo real. El transporte y la disposición de materiales cavados son componentes críticos en la gestión de suelos. La planificación cuidadosa y la logística eficiente son esenciales para minimizar costos, reducir el impacto ambiental y garantizar la seguridad. La compensación de volúmenes equilibra los volúmenes de corte y relleno para optimizar el uso del material. En el contexto del Parque Nacional Podocarpus se promueve la reutilización de materiales para así evitar la generación de residuos innecesarios. Como se puede observar en la tabla, el volumen total del terraplén es de 2.052.447.43 metros cúbicos, superando el volumen de corte que es de 1.715.256.098 metros cúbicos, con un valor de 337.190.45 metros cúbicos. En este caso, la distancia de acarreo representa la distancia máxima que el material puede recorrer desde los sitios de corte hasta los rellenos sin generar costos adicionales significativos. La distancia de acarreo gratis es de 500 metros. Esta distancia se determina considerando la capacidad de carga de los vehículos, la topografía del terreno, las condiciones del camino y las normativas locales, como es en este caso la del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El diagrama de masas es una herramienta crucial para visualizar la distribución de volúmenes de corte y relleno. Representa las áreas de corte y relleno como positivas y negativas respectivamente, y facilita el cálculo de los volúmenes totales de tierra a remover. En este proyecto, como se puede ver, el diagrama de masas muestra que la mayoría del volumen total se puede obtener con distancias de acarreo cortas, compensadas y gratis. Estas áreas están pintadas de color verde. Y alrededor de un tercio del volumen total requerirá transporte o distancia de acarreo de pago, que son las áreas que están pintadas de color rojo. Para resumir todo y concluir, se presentaron los resultados del movimiento de suelos, mostrando la necesidad de material adicional para el área de terraplén, para los volúmenes de terraplén, tomando en cuenta un factor de compactación de 1 debido al tipo del suelo con el que estamos trabajando. La mayoría del volumen total requerido se puede obtener con distancias de acarreo cortas y compensadas, y es crucial minimizar el impacto ambiental mediante la reutilización de materiales y prácticas sostenibles, planificando la disposición de materiales excedentes para evitar impactos como es esto en un área protegida. Estas acciones aseguran una construcción de la carretera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Muchas gracias.